Ok, toda la información está en el stream de TechTrack y ahí hay distintos tópicos. Ya, a mí no me aparece TechTrack. Tienes que inscribirte. Busca el stream TechTrack y Ok, te suscribes. Es público. ok. ¿Ya? De nuevo, voy a colocar aquí la referencia del artículo para que lo puedan revisar. ¿Ya? Ahí tienen varias referencias de libros. Entonces empezamos. Stacks and queues. Creo que, a ver, entonces Stacks and queues es un tema que ya vimos en la clase anterior sobre el uso, implementación y en general. No vimos tantos problemas relacionados a Stacks, solamente vimos una introducción que era la aplicación dentro de una aplicación recursiva, como fue factorial, ¿no? O Fibonacci. Fue factorial. Entonces, cómo internamente los lenguajes de programación utilizan un stack para implementar conceptos como la recursión. Esa fue la primera aplicación. Aquí hay un problem set dentro de esta sección. Uno de sus compañeros ya lo resolvió. ¿Ya? Si quieren que vuelva a revisar alguno de estos problemas, avísenme ahora. ¿Ya? Estos problemas no son tan complicados, son de nivel básico intermedio, si es que no deberían tener problema, ¿ya? Pero sí quiero avanzar con una aplicación un poco más avanzada sobre stacks and queues, ¿ya? Um, entonces, déjenme compartir mi editor. Ok. Entonces, vamos a empezar de nuevo. Después voy a empezar con un concepto nuevo y la aplicación de dos otros conceptos, queues and stacks, ¿ya? Voy a implementar un tree, un árbol binario, un árbol enario. ¿Ustedes han visto antes la implementación de árboles binarios? ¿Tienen alguna idea? Pueden participar ahora. En la universidad hace Bifurcan, cada rama se bifurca. unos años. Sí, Tienen, sí, son ¿no? nodos relacionados. Una entrevista ayer. Recién me tocó ver eso. Tienes este tipo de estructura, ¿no? Tienes 6, 8. Es un grafo. Bien. Este es un árbol. Este es un árbol binario. Sé que es un árbol binario porque cada Cada hijo. nodo puede tener como máximo 2 hijos. Y se le dice árbol binario ordenado porque además de eso cumple cierta propiedad. La propiedad que cumple es una propiedad recursiva. Todos los nodos que están al lado izquierdo son menores que la raíz y todos los nodos que están al lado derecho son mayores que la raíz, ¿no? Todos los elementos cumplen. Si yo aplico esa definición recursiva para cada uno de los nodos, se cumple. Este nodo a la vez es el... esto está mal. Si este es 3, 1 es menor, pero 2 no es mayor. Entonces acá debería ser 4. ¿Para qué cumple esa propiedad? 7. 6 es menor, 8 es mayor. Entonces cumple. Todos los nodos cumplen esa propiedad, ¿no? Y así como existen este tipo de árboles binarios, existen los árboles enarios, ¿no? Que pueden ser ordenados o que pueden tener otro tipo de aplicación. Ese también disculpa, bro, ese se le conoce como árbol general, ¿no? Sí, árbol general. Y el árbol general enario ordenado se le conoce como B-trace. ¿Ya?
Algo interesante que tienen estos árboles es que yo puedo verlos como si fueran grafos dirigidos también, ¿ya? Pero son grafos dirigidos con una propiedad interesante, es que no existen ciclos. Es decir, no existe una creación de 1 a 5 que genere un ciclo cuando esté explorando, por ejemplo. Y esa es una característica muy importante que puedes explotar para hacer tus algoritmos más eficientes, ¿no? Entonces, así como existen árboles de este tipo, existen algoritmos para recorrer este tipo de árboles, ¿ya? Hay recorrido por niveles, hay recorrido en profundidad, ¿ya? Hay dos tipos de recorrido en general. Hay uno que se llama así, en profundidad, y hay otro que se llama recorrido en anchura, que es por niveles. Cuando dices recorrido por profundidad, lo que tú quieres es explorar uno, luego explorar alguna de las ramas y así y así. ¿Ya? En el caso de árboles binarios, yo puedo hacer tres tipos de recorrido por profundidad, que es el pre-order, in-order y post-order. ¿Han escuchado de esto? Y Sí. ¿Ya? preorder es el que visita primero el nodo raíz y después visita a los hijos. En entreorden visita primero un hijo, después la raíz, después los otros hijos, y posorden primero visita a los hijos y después visita a la raíz. Pues si no. Correcto, correcto. Básicamente, pre, in y post me dice en qué orden voy a visitar el nodo raíz. Todo, exacto. ¿Ya? Entonces, en el caso de in-order, lo que significa es que primero de explorar todo lo que está en el lado izquierdo, luego la raíz y luego todo lo que está en el lado derecho. En pre-order, primero la raíz, ¿no? A ver, voy a poner 1, 2, 3. Primero la raíz, luego el árbol izquierdo y luego el árbol derecho. En post-order, primero el árbol izquierdo, luego el árbol derecho y luego la raíz. Ese es el orden. Todos esos tipos de recorridos se llaman recorridos en profundidad. Pero son tres tipos de estrategias que son útiles sobre todo cuando haces árboles. Cuando se refiere a búsqueda en anchura o búsqueda por niveles, significa que quiero recorrer de esta manera. Primero el 5, luego 3 y 7, y luego 1, 4, 6 y 4. ¿No? 5, 3, 5, 6, 8. No, 1, 4, 6, 8. Recorrido en anchura o recorrido en niveles. Bien simple de entender, ¿no? Ahora, este tipo de recorridos de acá, los de profundidad, también tienen otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, si tienes un árbol de expresiones de este tipo, y esto ya no es un árbol binario ordenado, sino va a ser un árbol de expresiones nada más. No sé, por 5 y 2, ¿no? Este es un árbol de expresiones. Si hago un recorrido del tipo pre-order o post-order, lo que me va a generar es un tipo de notación de expresiones aritméticas que se conoce como notación polaca, ¿no? O la notación polaca inversa, ¿no? Es una forma de ver. Y si es que lo recorro en in-order me va a generar la notación que siempre conozco, ¿no? Entonces en in-order lo que hago es primero el árbol izquierdo, entonces primero es el 3, luego la raíz, luego es más, luego el árbol derecho es todo esto. Entonces tengo que volver a aplicar el mismo algoritmo. El mismo algoritmo es primero el árbol izquierdo, entonces es 5. Luego la raíz es por, y luego el árbol derecho es 2, ¿no? Este es el recorrido in order, ¿ya? Y si es que genero la notación pre-order y post-order, voy a generar la notación polaca y la notación polaca inversa, ¿no? Notación pre-order, post-order. Pre-order sería primero, voy a hacer post-order, creo. Sí, post-order. Post-order sería primero el árbol izquierdo, entonces sería 3,
luego el árbol derecho, que sería todo esto, y el árbol derecho vuelvo a aplicar el mismo algoritmo. Primero el árbol izquierdo, que sería 5, luego el árbol derecho, que sería 2, luego la raíz. Finalmente, como he terminado todo esto, finalmente la otra raíz, que sería más. Esta es la notación polaca, ¿no? De hecho, es una notación que me dice, si yo opero esto, el resultado de esto, opero con el resultado de esto, voy a tener el mismo resultado de operar todo esto. No, es que utilizando todo esto es mucho más eficiente para ser implementado en un computador. Bueno, conceptos, ¿ya? Conceptos nuevos. Ahora, ¿dónde entran el concepto de stacks and queues dentro de todo esto? Pues sucede que para implementar este tipo de recorrido, pre-order, in-order o post-order, yo necesito utilizar stacks, si es que hago una implementación iterativa. Si es que utilizo recursión, también puedo implementar esto de manera recursiva, entonces implícitamente sé que se va a implementar con el uso de stacks, ¿ya? Para hacer recorrido en niveles, como está aquí, se necesita utilizar un queue, ¿ya? Y ahorita, bueno, no sé si tienen ya la intuición de por qué se utiliza stacks aquí y por qué queues acá, pero recordemos conceptos. ¿Cuál es la estrategia que implementa un stack y un queue? LIFO y FIFO. LIFO. Last in, first out. Y first in, last out. Correcto. Correcto. Un stack es last in, first out, ¿no? Y un queue es first in, first out, ¿no? Los conceptos que ya conocemos. Entonces, ¿por qué un stack funciona para este tipo de recorridos? Utilizamos este ejemplo, ¿ya? Yo lo que quiero es explorar este elemento. A ver, last in. Sí, quiero explorar este, ¿ya? Según el recorrido in order. No, según el recorrido in order, quiero explorar esto, luego esto y luego esto, ¿no? Entonces este es 1, este es 2 y este es 3. ¿Ya? Ahora, si yo veo esto de manera recursiva, lo que significa es que voy a empezar por la raíz, voy a explorar recursivamente el árbol izquierdo, ¿no? Imprimo lo que hay aquí y luego exploro recursivamente el árbol derecho. ¿Ya? El concepto recursivo es natural para este tipo de algoritmos. Pero ¿dónde está el stack? ¿No? Bueno, por intuición ustedes pueden saber, si hay recursión, hay stacks, ¿no? Pero básicamente el comportamiento last in y first out, ¿ya? Lo pueden entender de esta manera. Cuando ustedes tienen un árbol, ¿ya? Y hacen un recorrido de este tipo. Primero todo el árbol izquierdo, ¿ya? Gracias. El último elemento que ustedes exploran acá, the last in is the first out. Este es el primer elemento que se va a imprimir o que se va a procesar. Conforme haces el proceso recursivo, utilizas un stack. Luego, el siguiente elemento que se va a imprimir, según in order, va a ser la raíz y luego este, ¿no? En ningún momento se va a procesar uno de estos de acá, ¿no? Estos elementos de acá les va a tocar cuando el proceso recursivo o el proceso de stacks lleguen a ese punto, ¿no? Entonces, es la razón por la cual se utiliza stacks para este tipo de recorridos. Y el de queues es bastante simple, ¿no? Si tengo 5, si tengo 3, 7 y todos estos elementos de aquí, es first in, first out, ¿no? Proceso lo proceso e imprimo. Proceso del 3, proceso e imprimo. 7, a este 7, proceso e imprimo, ¿no? Comportamiento natural de queues. Esa es la razón. Y es la aplicación de stacks and queues de esta sesión. ¿Preguntas hasta este punto?
¿Preguntas? Sí, a la derecha tenemos la notación polaca y encima esa notación aritmética. Esa es la, o sea, esa es la polaca y la de abajo es la polaca inversa. A ver, déjame cerciorarme. Hay dos notaciones, notación polaca. Me parece que la notación polaca, la que hemos hecho, la post-order, es la notación, a ver. Notación polaca. Ah, ya, no. Entonces, lo que hemos hecho acá es la notación polaca inversa. La que genera la notación polaca original es el recorrido pre-order. ¿Ya? Sí, pero simplemente es la forma, es una u otra forma, ¿no? Pre-order genera la notación polaca, post-order la notación polaca inversa, que es al revés. Listo, gracias. Ok. Ok, entonces pasamos a la parte práctica. Eso son solo conceptos. Eso se entiende mejor con algún ejercicio. Entonces, déjenme buscar el problema que vamos a resolver hoy día. Ok, déjenme ver. Hmm, Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Es bastante como que, o sea, bueno, cuando te das la pregunta, ¿por qué siempre en las clases utilizamos Python? Es la pregunta y puede ser que si es porque tiene algunas ventajas para este tipo de ejercicios Python o porque simplemente es una lección que puede, como mismo pueda decir Java, PHP o cualquiera. Pregunto más que nada porque, por ejemplo, yo, Ujú, yo puedo leer lo que se está escribiendo, pero porque programo hace más o menos 15 años. Pero ujú. entonces no sé si es que tiene, pero no es que sepa mucho Python. A mí me sería más fácil entender sintácticamente hablando, no sé, cualquier otro lenguaje excepto Python. Entonces no sé si es que hay alguna ventaja o algo así para este tipo de ejercicio y para ponerme a aprender la sintaxis. O simplemente es porque es un lenguaje más y quisieron seleccionar eso. Am, bueno, una razón por la cual elegimos Python es porque es simple de escribir código. Ujú. Bueno, a ver, entonces yo preferiría utilizar otro lenguaje, ¿ya? Otros lenguajes, sobre todo un lenguaje tipado, sobre todo para lo que es implementación de estructuras de datos, pero por la información, el input que me han dado, en general es que la mayoría de los estudiantes aquí manejan Python, y esa es la razón. Ya, pero no tiene ninguna ventaja sobre cualquier otro lenguaje en este tipo de ejercicio, Am, a ver, como lenguaje hablando. en general, las soluciones algorítmicas en Ujú. Python son mucho más cortas, ¿ya? Ah, sí, Si, si tú tienes un problema eh, no tan complejo, no tan fácil, ¿ya? Donde hablo la solución es de, no sé, 20 líneas, 50 líneas, ujú. Python es el lenguaje perfecto, ¿ya? Porque vas a saber que esas 20 líneas, esas 50 líneas las vas a poder manejar con total normalidad, incluso si son 100 líneas. Pero cuando ya es encima de 100 líneas, ahí es donde Python ya muestra sus flaquezas. Al ser un lenguaje no tipado y a la necesidad de que el programador necesita manejar mayor complejidad, un lenguaje tipado va a tener mucha más ventaja para manejar código con una solución más compleja. Más líneas de código sobre todo. Y entonces, para cerrar ya y no interrumpir más, a manera personal, ¿usted sí recomendaría para este tipo de ejercicio, para un challenge o para una code interview o algo así, manejar Python? A nivel personal, usted como su experiencia, recomienda Python. Mm, Pues yo no diría de que te adaptes a Python, o sea, no todos van a aplicar a una posición de Python developer, ¿no? Mi opinión es que todos sí deberían saber Python,
¿ya? Pero no todos deben ser expertos en Python, Ujú. ¿ya? Todos deberían saber leer código Python, porque código Python es básicamente pseudocódigo para mí. Entonces, yo lo que haría es, si tu lenguaje, a la posición que tú estás aplicando es JavaScript Developer, TypeScript Developer, PHP Developer, entonces los ejercicios que hagamos, vuélvelos a escribir en tu lenguaje, ¿no? A la posición que tú vas a aplicar, ¿no? Pero Python sí, ahorita es como el lenguaje más estándar dentro de muchas áreas de Computer Science, Por ¿no? eso, por eso me pregunta, porque siempre que veo, o sea, más que nada ejercicios así que son, o sea, como digo yo, ejercicios de competencia, que veamos aquí en las principales plataformas estas de Challenge y eso, casi Ujú. siempre los expertos y los que más siempre lo hacen en Python. Entonces yo digo, bueno, ¿será que tiene algo sobre los demás o alguna ventaja por pequeña que sea? Porque por algo están... Solo es porque es lo más cercano a pseudocódigo. Yo estuve leyendo en un foro o en blog, creo que decía que Python te ayuda mucho más, bueno, es mucho más sencillo manejar datos numéricos, porque esas son operaciones numéricas en Python que en otros lenguajes. Es por eso que en inteligencia artificial, por ejemplo, que usan un montón de matrices, es que utilizan Python y no otros lenguajes. Y es por eso que es bien usado en ese tipo, en análisis de datos, por ejemplo, que usan Mm, bastantes operaciones matemáticas. Python como lenguaje de programación, solo, para mí es un mal lenguaje de programación. Pero para el caso específico que tú mencionas, para procesamiento numérico, IA, Machine Learning, todo eso, Python se ayuda mucho del código de C++ o C o Fortran que es escrito. Python es más como un lenguaje de shell, ¿no? Que llama librerías de C++, ya que son súper óptimas, ya que están orientados a hacer machine learning, deep learning, lo que sea. Y Python tiene una API bonita, simple de usar, y por eso es que es tan potente, ¿no? Pero todas las cosas buenas que tiene Python son gracias a lenguajes de programación mucho más, que son del lado de System Programming, como C++, C, Fortran, los nuevos lenguajes de modo que están apareciendo ahora, tipo Rust y ese tipo de cosas. Por eso Python es tan poderoso, porque se ayuda de otros lenguajes de programación que son más bajo nivel y pueden realizar operaciones mucho más potentes, que solamente Python no podría, ¿no? Pero Python tiene una expresividad a la hora de poner arrays y, o sea, lo que más me sorprendió cuando yo estaba llevando un curso introductorio era la cantidad de formas en que podías expresar los arrays y las listas y Sí, pero muchísimo más fácil que cualquier otro lenguaje en ese aspecto. correcto. Totalmente de ¿Vas a ir a acuerdo. comprar? Totalmente de acuerdo, ¿no? Es muy fácil expresar pseudocódigo en Python. Hacer programación funcional incluso es muy fácil hacerlo en Python. Notación de conjuntos, listas por compresión, ¿no? Que es el concepto de conjuntos por compresión o extensión. Sí, aplicación de matemáticas, ustedes me entienden. Um, Python es mágico en ese sentido. Me gusta bastante. Ok, si no hay más preguntas sobre el lenguaje de programación, pues vamos a lo que estamos haciendo. Una cosa para complementar a lo que habían dicho todos los compañeros es que en algunos desafíos de interview que he estado viendo también que vienen 3 ejercicios, ¿no? Y en el primero te muestran para que lo hagas en los lenguajes que un listado X, ¿no? Pero cuando vas al segundo y al tercero, ese listado de lenguajes en los que lo podrías hacer ya es menor. Y en esos menor ya no aparece PHP, ya no aparece Go, entonces, y siempre aparece Python, Java, C Sharp, ¿no? Pero no aparecen otros lenguajes, es por eso que mayormente se refuerzan esto tanto en Python como en C++. Ok, sí, de acuerdo.
Sí, entonces como para acotar y adicionar y terminar esta interesante discusión sobre el lenguaje de programación, yo creo que todos los lenguajes de programación tienen un nicho, ¿no? Tienen un punto de aplicación. Hay muchos lenguajes de programación que se ayudan de otros para ser mucho más potentes, ¿no? Dependiendo del problema, hay un lenguaje de programación donde es mejor escribir la solución ahí. Y así, ¿no? Mi consejo general es que seas políglota en lenguajes de programación, que no sepas solamente un lenguaje de programación, que aprendas todas las cosas buenas que te ofrece Python, que te ofrece un lenguaje tipo C++ o Rust, ver las nuevas tendencias que hay en lenguajes de programación, que aprendas esas buenas prácticas que están promoviendo estos nuevos lenguajes de programación y trates de aplicarlo en tu día a día, en el lenguaje de programación que tú uses, ¿no? Y así aprendes algo nuevo. Ok. Volviendo al problema. Vamos a implementar los dos tipos de recorrido. Pre-order, post-order, in-order y recorrido por niveles. En un árbol bien simple, ¿ya? Esta es la estructura del árbol. Va a ser un árbol linario, ¿ya? Si es que lo ven aquí. Y si es que tratamos de dibujar este árbol, ¿ya? Lo que va a representar es lo siguiente. Voy a tener un nodo A, y el nodo A va a tener 3 hijos, B, C y D. El nodo B va a tener otros 2 hijos, el E y el F. Y el nodo F va a tener otros 2 hijos, que va a ser I y J. ¿Correcto? Exacto. Ya, entonces, para este problema, yo lo que quiero es generar un algoritmo que me genere en todos los tipos de recorridos. ¿Ya? El pre-order, el post-order, el in-order y recorrido por niveles. ¿Ya? Pre, in, post, order. Este es recorrido en profundidad, recuerden. En inglés es Deep First Search. Y el otro es recorrido por niveles. Este es recorrido en anchura. Y en inglés es anchura. Breadth First Search, me parece. BFS. Deep First Search. Sí. Algoritmos súper conocidos también. ¿Ya? Deep First Search, Breadth First Search. ¿Ya? Sobre todo en algoritmos de grafos. Vamos a ver, vamos a desarrollar esos conceptos paso a paso. Lo primero es empezar con un árbol, porque el árbol es una especialización de un grafo, ¿no? Si yo consigo implementar estos algoritmos en un árbol, este árbol bien simple, luego puedo extender hacia un grafo, ¿no? Ok, DFS. Simple. DFS, el algoritmo va a ser súper simple. Si es que yo defino DFS como si fuera un algoritmo recursivo, ¿ya? DFS recursivo, ¿ya? Simplemente sería si es que, a ver, ¿cómo sería? Si es que, Soy una hoja, ¿no? creo que sería así. Self DFS recursivo de self. Va a ser extraño esto.
Ya creo que lo voy a hacer así, sí, creo que lo voy a hacer así. Ya, voy a escribir primero el algoritmo recursivo, ¿ya? Y voy a escribir el algoritmo que sea in order, primero, ¿ya? In order. Entonces, el algoritmo va a ser, como ya han visto, in order es un algoritmo, si yo quiero describirlo en términos recursivos, ¿no? Lo que digo es, el in order de un árbol T es el in order del árbol T.left más la data que hay en ese árbol, en la raíz, más el in order de lo que hay en el árbol T.right. ¿Correcto? Esta es la definición funcional del recorrido in order. Si se dan cuenta, es una definición recursiva. Lo único que necesito hacer es escribir mi algoritmo según esto. El único problema es que este árbol es un árbol denario, ¿no? Entonces, quizás la forma más simple de donde puedo empezar a implementar esto es el recorrido pre-order. Ya, voy a empezar por el recorrido pre-order, porque parece más simple. ¿Ya? Luego extiendo a los demás. Entonces, el recorrido pre-order sería súper sencillo, porque tendría que ser un self de name, y luego hago un recorrido de cada uno de los childrens, aquí, y simplemente digo, simplemente lo que voy a hacer es el recorrido recursivo de cada uno de los hijos, ¿no? Y eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ya? Eso debería funcionar. ¿Ya? Entonces, si digo root.dfs, ¿ya? Lo que debería imprimir es lo siguiente. A ver. Este es un buen ejercicio, ¿ya? Un buen ejercicio es no utilices el compilador. Sé tú el compilador. ¿Ya? Entonces, antes de compilar siquiera, yo lo que voy a hacer es generar el recorrido pre-order para este problema, para este gráfico, ¿no? Entonces, el pre-order, según esto, ya debería ser primero la raíz, es decir, primero es A, luego el árbol izquierdo, todo el árbol izquierdo es esto, ¿ya? Y luego el árbol, bueno, luego los siguientes árboles. Entonces, primero es A, ¿no? Vuelvo a aplicar el mismo algoritmo en este árbol izquierdo. Entonces, primero es B. Vuelvo a aplicar lo mismo a este árbol, solo a E, entonces es E. Vuelvo a aplicar el mismo algoritmo a este árbol, primero es F. Y luego sigo, es I y luego es J. Cuando ya he terminado de explorar todo esto, sigo con los siguientes árboles. Debería ser C y D. Esto es lo que debería imprimir el algoritmo pre-order. Ya, una vez que hago eso manualmente, donde yo soy el compilador, voy a probar si es que lo que he escrito está bien. Ok, hay un infinite loop. Hay un error. Veamos por La qué. validación base. Sí, falta el caso base, correcto. ¿Cuál sería el caso base? Simplemente, Que no tenga hijos, que sea una hoja, ¿no? eso es raro. Se supone que todos los nodos tienen alguna referencia. Ya, a ver. Acá estoy recorriendo cada uno de los árboles y acá estoy dando... debería funcionar. Y se queda en B. ¿Quién es B? Este es B. B tiene 2 hijos. Ok, a ver.
¿Alguna idea por qué está fallando? ¿No sería en la línea 18 c.children también? C.children, línea 18. Sí. Sí, creo que es esto. Ya, el problema es que me estoy enredando aquí porque estoy tratando de implementar esto como si fuera un método de una función, pero la verdad es que debería ser una clase súper limpia, debería ser una función y no un método. Entonces lo voy a definir como si fuera una función. El self acá está confundiendo todo el algoritmo. Ya, acá, esto estaba mal. Este self debería ser ptr nada más, children, y ahora sí. Eso es todo. Ya, ni siquiera se necesita el caso base. Veamos. Esto no se necesita. Lo que necesito es esto. Sí, nada más. Y ahí está. Como ven, el resultado de acá es tal cual como hemos hecho anteriormente. ¿Correcto? Entonces, este es el recorrido pre-order. ¿Cómo sería el algoritmo post-order? Post-order sería bien simple. Muevo esto al final. ¿Correcto? Porque primero son todos los árboles y luego al final la raíz. Entonces, este sería post-order. Lo complicado sería hacer un recorrido in order, ¿ya? Porque este es un árbol enario. Entonces, de hecho, déjenme pensar. De hecho, un recorrido in order no tiene sentido un árbol enario. No en este árbol enario. Hay otros árboles enarios como los B-trees donde sí se puede hacer eso. Pero para este caso solamente tiene sentido el recorrido pre-order y post-order. ¿Ya? Ok, ya hemos desarrollado el primer algoritmo. Ahora, una pregunta. ¿A qué te refieres con que tiene sentido hacer el recorrido solo pre-post? Ya, ok. Entonces, déjame explicarte con este ejemplo de acá. Si hago el recorrido in order de este árbol, ¿ya? In order lo que dice es, primero el árbol izquierdo. Este es el árbol izquierdo. Luego, la raíz. Esta es la raíz. Y luego el árbol derecho. Tengo este como árbol derecho y este como árbol derecho. ¿Ya? Entonces, es medio extraño. No es muy útil. Se puede, pero no va a ser muy útil. No va a dar ninguna información útil. Va a imprimir B, A, C y D. ¿Ya? Pero ¿qué tal si hubiera B, C, D y F acá? ¿Dónde debería ser, en qué orden debería ser imprimido A? ¿Debería estar entre C y D o debería ser justos entre B y C? Es ambiguo, ¿no? Esa es la razón. ¿Ya? Ok. Ya, la pregunta es, ¿puedo implementar este mismo algoritmo sin recursividad? Ya, según la aplicación, el concepto que tenemos sobre recursividad, la recursividad se implementa a través de stacks, ¿correcto? Si se implementa a través de stacks, yo podría utilizar un objeto que represente un stack y poder hacer este recorrido, ¿no? Ya. Voy a tratar de implementarlo acá. Un DFS iterativo, ya, que debería ser igual al DFS recursivo aquí. Y voy a crear mi stack, ya.
que va a empezar con la raíz, o sea, self, esa es la raíz. Y aquí sí voy a implementar el algoritmo. Este es un algoritmo súper conocido, pero también se puede derivar. ¿Ya? Lo que quiero es hacer lo siguiente. A través del stack, ¿ya? Yo quiero generar todo este recorrido. El recorrido pre-order o post-order, ¿no? Entonces, el comportamiento que va a tener acá, ¿ya? Es el siguiente. Para el stack, hay dos operaciones que yo voy a utilizar. Uno es el append para añadir un nuevo elemento. Y el otro va a ser el pop al final. ¿Ya? Entonces, el append, ¿ya? Yo tengo que hacer y el pop también. ¿Ok? ¿Cuándo? Bueno, lo tengo que hacer cada vez que tenga un elemento que procesar en el stack, ¿no? ¿Cómo hago eso? Mientras el stack no haya elementos en el stack, es decir, el len sea mayor que 0, entonces hay un elemento que procesar, ¿no? Entonces, este es el elemento actual que puedo procesar. ¿Qué es lo que tengo que procesar de ese elemento actual? Tengo que procesar todos sus hijos, ¿no? in.children, y para cada uno de los hijos los necesito poner dentro del stack de nuevo, ¿no? Y cada vez que proceso cada elemento que recupero del stack, puedo imprimir la información del nodo, ¿no? Y si yo hago esto, lo que estoy haciendo acá es un recorrido pre-order, porque primero estoy procesando la raíz y luego los hijos. Esto que acabo de hacer acá es lo mismo que he hecho acá, pero de manera iterativa. De hecho, esto se puede reducir a esto simple. ¿Ya? Si es que el pop está funcionando bien, como yo creo, va a funcionar. ¿Ya? Voy a hacer un salto de línea acá y comprobar qué es lo que sucede. ¿El resultado es el mismo? No. Es interesante. ¿Ya? Primero está el A. El append no es el que está, de pronto es un push, porque el append capaz está poniendo al final. Ok, entonces es un... ok. Sí, creo que esto no está bien. A ver, el A es correcto. Ya. El A es correcto. Luego ha impreso D. Ah, ya, correcto. Entonces lo último que ha añadido a la pila es D. Y eso está mal. ¿Ya? Porque es una pila. Lo último que entra en la pila es lo primero que se procesa. Entonces debería haber insertado en orden inverso. Primero D, luego C y luego B. ¿Me dejo entender? Entonces acá lo que puedo decir es hacer un index in range de len. Ya voy a hacer algo simple. De 0 a len de children. ¿Ya? Y hay una función en Python que se llama reverse, me parece, para que genere un rango en sentido inverso. Que eso es lo que quiero hacer. En vez de insertar BCD, quiero insertar DCB. Creo que es así. Python reverse range. Debería haber un reverse. Estoy casi seguro. O es reversed. Sí, es reversed. Entonces, cuando hago esto aquí, puedo decir core children en la posición index. ¿No? Y eso sí debería funcionar. Funciona. Perfecto. ¿No? Si se dan cuenta, el resultado de ambos, la solución iterativa y la solución
recursivas son lo mismo. ¿No? ¿Se entiende? Tengo una pregunta ahí. Ahí stack es una colección, ¿ves? Un arreglo. Pero lo que le llamamos pila abstractamente, porque si uno es stack a punto append, lo pone atrás al final, ¿sí o no? Claro, este stack append es un pushback. Estoy Entonces ahí intentando hacer- conceptualmente no sería una pila, conceptualmente es un arreglo, lo que abstractamente nosotros lo tratamos como pila, porque con una pila conceptualmente siempre echas por arriba, según yo, ¿no? Por eso mm, era, me imagino que por eso que el otro compañero decía que push, porque append siempre lo agrega, es agregar, o sea, adicionar. pero lo agrega al final. Exacto, sí. O sea, conceptualmente teorizando, eso es un arreglo. Y append guarda por atrás, Sí, pero ya sí. en nosotros abstractamente lo podemos interpretar como una pila porque lo que estamos es, o sea, en la mente poniendo arriba, ¿sabes? Ya. Sí, estás en lo correcto. No, no he querido complicarme en utilizar una clase específica para instanciar un stack, ¿ya? Estoy utilizando algo que puedo adaptar para simular el concepto de stack, ¿ya? Por eso, ¿ya? Si no, tendría que hacer un import de las colecciones Exactamente. que tiene Python y utilizar lo que corresponda, ¿no? Es lo mismo que usted comentaba al principio de los lenguajes. Por ejemplo, si en C Sharp uno puede instanciar una cola, una pila, o sea, como tal, un objeto pila, y ahí entonces tendría los métodos de push and pop. Y Sí, serían correcto, pila. Pero bueno, sí, eso no. correcto. Ok, funcionó, ¿ya? Um, ya estamos en la primera hora. Entonces vamos a tomar un descanso de 5 minutos, ¿ya? Y en la siguiente hora vamos a implementar esto mismo, pero utilizando queues. Es decir, lo que vamos a hacer es el recorrido en anchura o breadth first search, ¿ya? Ok, entonces pueden tomar un descanso de 5 minutos, pueden ir a tomar su café, su mate, lo que sea. Yo también voy a ir. Regresamos en 5 minutos entonces. Permíteme una pregunta Dale. para cuando volvamos. ¿Podríamos hacer el análisis de complejidad de esos dos algoritmos? Claro. Ahora que volvamos. Ahora que volvamos. Claro. Vale. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, genial.
Hola. Estamos de vuelta. Estamos. Okay. Hola. Okay. So switch to English. So welcome everyone. Again, we're going to start looking at the rendering complexity of this function, right? Okay, so in order to compute the runtime complexity for this function, we have to analyze first a very simple example, right? So we can start with something very simple, like a binary tree. Okay, and look at the problem, right? So basically, when we are doing the first search, of course, the very first search also, we're exploring all the nodes, right? Do you agree with that? So basically, we're exploring all the nodes. So our big O notation, right, should be proportional to the number of nodes we have, right? So maybe it's just n. Okay. However, when we have a more complex tree, like an n-ary tree, example this, right? We have to consider the number of branches that each node has, right? So that's why for these general cases, and these general cases mostly are graphs, basically. The cost is basically the number of nodes plus the number of age, right? This is some way to see the cost, right? However, we can simplify this. Okay, so let's see at this example. We have one node here, 2 power 0, 2 power 1, and 2 power 2, right? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N is 7, right? So our algorithm should be proportional to this number. And also we have a branch factor here. The branch factor basically is the number of children that each node has. In this case, it's basically 2, right? So up to this point, we have basically two informations, two data here. The first one is related to the branch factor. The another one is related to the depth of this tree, or the height, right? This is the height, this is the branch factor. Okay, so what we want to know based on these two information is get some information about how many nodes we have. And basically, this is simple. Basically, this is the branches back factor power the depth of this tree.
in this case is 2 power what? The depth in this case is 2, right? So this is a good approximation, 2 power 2. So this is an approximation of the runtime complexity for this case. And actually, this is a good approximation because for general cases, for general binary trees or n-ary trees, which has, I mean, where all the nodes or the leaf nodes are at the same level, right? Basically, I am talking about balanced trees. The runtime complexity is this, the branch factor power the depth. Why? Oh, that's a good question. This is 2 power 0, this is 2 power 1, this is 2 power 2, this is 2 power 3. The last one is 2 power n. Oh, 2 power, actually 2 power d minus 1. Yes. As you can see here, right, the number of nodes here, which in this case is 7, is basically 2 power 3 minus 1. Do you agree? So basically it's 2 power the number of levels minus 1. This is exactly the number of nodes we have in this balanced binary tree, right? So basically, we can approximate the runtime complexity for these cases using this simple formula, right? If we're talking about just trees, but if we're talking about general graphs, the runtime complexity is something like this: the number of vertices plus the number of edges in the whole graph, the whole graph, right? That's it. Any questions up to this point? No questions. All right. So let's see how to implement breadth-first search or multi-level scanning, right? So let's redraw against the tree. This is A, B, C, and D. B has 2 children. Yes, B has 2 children, A and F has another 2 children, I and J. So the output in this case should be something like this. This case is A, B, C, and D, A and F, and I and J. And that's all. This should be the output of our algorithm, right? And we need to implement that. So let's see what happened. So I'm going to implement just here, right? Breadth-first search. Yeah. I'm going to receive the pointer or the reference. And basically, I'm going to create my queue because, as I explained before, in order to implement breadth-first search or multi-level scanning, we need to use a queue. Our first element is the first element, which is the root. Right, so this is root, this is just breadth-first search from the root.
Okay, and then we need to process all the elements in the into the queue, right? So basically, we need to explore all the elements while there is some element to process. In each time, we need to pop the first element from the queue, right? Pop 0. This is my current element process. And then I need to process all their children's, right? So for let's see, children, and then I need to push the elements from C, and that's all. That's all. The only thing I need to do now is to have a certain notion about the level, right? And this could be tricky because if I just write or print the current element name, we aren't get this these elements in this format, right? This is going to be just like this, but this is not the information we want to have. Let's see, print here. So as you see here, this last output is basically this A, B, C, D, A, F, I, and J. However, we don't have information about the level, right? That's why we want to extend this algorithm in order to add level information to each node, right? So we can do it very simple, something like this, because if we're starting here from the root, we are at level 0. So we have the current node and we have the level here. And then each time we're processing the new element, we're going to process the children elements. We're going to increase the level in 1. And that's all. And if we want to see, if we want to do that, to see all the information, we can create something like this. We can create a dictionary of all elements here, right? This is going to be just a dictionary, right? Yes, I need a dictionary. If level is not in P, level is equal to an empty array. If not, I'm going to add the another one. Print. Okay, so now if I print this dictionary, I'm going to see all the information of all the nodes, including the information related to their levels, right? Let's see, this should work. Okay, it's not working. What happened here? Let me think. This is a dictionary, okay? This is right, this is right. Preprint. Problem is preprint, it's not working. Pretty print. What's the deal with this? Works preprint, and then pretty print, and this should work.
not working. Okay. So this again. Where? Let's choose another environment. But what is D? Ah, you are right. D is not the right information. It's P, my dictionary. I want to print the dictionary. Okay, so that's right. Where's P? Where's P? Here. All right. Pretty print. Now we have this. Oh, what's happening here? It's not in dictionary. Okay, this should work, but it's not working. A is at level 0, that's right. B, C, and D are level 1. But it's only pushing the last element. Why? Level. Should be level here. Print level and the dictionary. Let's see what's happening. Okay, it's working. It's B and C and D. Ah, okay. So the problem is that we are replacing the previous element. Why? Is level not in? Yeah, not in. Okay, all right. Now it's working. As you see here, we have exactly what we wanted. Level 0, we have A. At level 1, we have B, C, and D. At level 2, we have I, A, and F. At level 3, we have I and J. And that's all. And of course, the runtime complexity for this algorithm is also 2 for the general case is basically the branch factor power the number of levels, right? N levels, right? This is when we are analyzing just trace, but if we are analyzing graphs, the random complexity is the number of vertices plus the number of edges in the graph. If you want to analyze the space complexity for these algorithms, basically it's proportional to the number of vertices or the number of nodes inside the tree. Why? Because in the worst case scenario, the length of this queue is going to be proportional to the initial size of the whole tree or the graph, and that's all. Any questions up to this point? Any questions? What's the meaning of the pipes in the line 31? Pipes, B pipes. Ah, these pipes. This is a mathematical concept to get the
is a set operator to get the size of the set. B is a set of vertices. So this operator, with this operator, we get the size of this set. Basically is n. Okay, thank you. Mm-hmm. You're welcome. Any other question? Okay, no more questions. All right, so up to this point, we were able to implement two algorithms, right? Deep first search and breadth first search. These algorithms are very common, not only when we are working with trees or graphs. Any problem related to general questions, for example, to find a path inside a matrix or a graph, these algorithms are the key in order to answer these kinds of questions. Understanding these algorithms is also the base for future improvements of other algorithms like Dijkstra, for example, in order to find the shortest distance between 2 points inside a graph, right? Another interesting point here is that we are using two basic data structure in order to implement this algorithm. In the first case, in deep first search, we are using a stack. In the other case, we are using a queue. As you can see here, the algorithm between depth first search and breadth first search, the only difference is that we are using a different data structure. The algorithm is the same, right? However, due to the fact that these containers works in a different way, right? I mean, the stack is a container that help us to index data with the following pattern. The last in is the first out. In the another case, the queue is the first in is the first out. So if we process these algorithms with different data structure, the order we are going to get is going to be different, right? If this is just a tree and we are using a queue, we are going to explore, we are going to get a multi-level scanning of the whole tree. Questions? No questions. All right. So what's the next step? The next step, right? The next step is to implement these algorithms, breadth first search, depth first search in general graphs. But this is going to be part of the next class. Okay. Any questions before finishing the class? Please share the snippet. Yes, sure. I'm going to share the snippets and also the recorded video.
on Zulip. And now we are at the end of the class. So please fill the feedback form. I am sending the link, this link, here and here. Okay, we're going to use the last minutes of this class because we have time in order to discuss about the sessions, right? Specifically about your last feedback, right? I'm going to switch to Spanish. Okay, so, entonces, voy a utilizar estos últimos minutos para conversar sobre cómo mejorar las clases de las siguientes sesiones, ¿ya? He estado leyendo sus feedbacks que han estado dando. Ya, sus feedbacks son muy importantes para hacer cambios en la forma como damos estas sesiones técnicas. Entiendo de que muchos esperan más horas de sesiones técnicas, ¿ya? Y les voy a ser franco, solamente con una sesión semanal. Si ustedes esperan de que con una sola sesión semanal y solo dependen de la sesión que yo haga yo, no es suficiente para mejorar sus conocimientos en algoritmos y estructuras de datos. Como mínimo, mi recomendación es que le den unas 6 horas semanales, ¿no? Resuelvan los ejercicios propuestos, pero no se queden ahí. Ya tienen referencia de varios libros que les he dado. Resuelvan esos problemas. Hay varias otras páginas que pueden encontrar por ahí, en HackerRank, en LeetCode, que pueden estar practicando, ¿ya? Y una recomendación más, o sea, estos ejercicios que ustedes resuelvan no lo tomen como, bueno, esto alguna vez me servirá para pasar alguna entrevista de trabajo. La verdad es que, aún si es que eso pueda ser verdad, resolver problemas de este tipo es más una preparación mental, ¿no? Resolver este tipo de problemas te permite resolver problemas más complejos y cada vez más complejos, ¿no? Además, tener conocimientos muy claros y exactos sobre algoritmos, estructuras de datos, te permite resolver problemas mucho más complejos relacionados a case interviews, system design, problemas de arquitectura, ¿no? Entonces, esas sesiones lo vamos a realizar al final de este nuevo ciclo. Problemas de case interview y problemas de system design. Pero es muy importante que ustedes repasen por su cuenta todos estos contenidos. Y tienen problemas que quieren proponer para ser desarrollados durante las sesiones de clase, lo pueden hacer a través de Zulip, ¿no? Hemos hecho ya, una ocasión ya hicimos eso. Uno de los compañeros trajo un problema que quería resolver, que parecía interesante resolver. Lo resolvimos en una sesión de clase. Eso es buen ejercicio, por ejemplo. Entonces, les doy la oportunidad para que puedan participar ustedes. Si ustedes tienen alguna sugerencia más. Yo estaba pensando dado que hay distintos niveles en este grupo y generalmente con las nuevas personas que entran, estaba pensando en crear grupos un poco más especializados, donde sean, digamos, estas sesiones son las sesiones más básicas sobre conceptos, sobre bases algorítmicas y de estructuras de datos, pero debería haber una sesión donde se enfoque a resolución de problemas tipo,
¿no? Y ya no estoy hablando de problemas simples, sino problemas que te vienen en entrevistas de casos reales. Pero para eso se necesita un poco más de nivel. ¿Ustedes qué opinión tienen? Respecto a eso último que usted dijo, sí, ese es una, de hecho, eso lo tenía preparado para preguntar si vamos a hacer algo de, porque por ejemplo, a mí personalmente lo que más me golpea es eso, ¿entiende? Nosotros podríamos tener como una base de diferentes tipos de soluciones, y pero saber generalmente cuál tipo de solución aplicar, en qué tipos de problemas es lo que más, porque nosotros casi todos los que estamos aquí siempre sabemos hacer un Fibonacci, factorial, bla, 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 pero saber, porque o sea, los ejercicios siempre son medio enredados, y saber qué tipo de solución aplica a cada problema es lo que, en mi opinión, es lo que más se nos dificulta. Sí. Esto es cuestión de práctica y es un poco de dedicación también. Si hago una analogía, y ustedes han hecho esto en universidad, por ejemplo, dominar un concepto como integrales es un tema medio complejo, porque hay muchas formas de resolver integrales, ¿no? Muchos métodos, distintos casos. En el caso de algoritmos es lo mismo. Hay muchas estrategias algorítmicas para resolver un problema, ¿no? Y solo con práctica tú te familiarizas con estos conceptos y cuando ves un nuevo problema, ya que no has resuelto antes, en base a la experiencia que tú tienes, dices, mira, puedo aplicar programación dinámica, greedy programming, branch and bound, backtracking para este problema. Entonces, es así, ¿ya? No es algo que se desarrolle de un día para otro. Esto es constancia, tienes que dar al menos, ponle, 3 meses, 6 horas, ¿no? Recién ahí vas a sentir una mejora importante en resolución de problemas. Y así vas alcanzando nuevos niveles también, nuevas metas. Tú mismo ponte tus metas, ¿no? Creo que deberíamos, como dice, tener esa resolución de problemas, pero enfocado a cómo atacar cada problema. O sea, qué es lo primero que hay que analizar, y después cómo comenzar a resolverlo. Porque, bueno, yo he visto varios problemas, pero el problema es cómo identificar qué estructura de datos usar rápidamente, ¿no? Cosas así. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo en ello. Yo sí siento también de que falta otro tipo de sesión técnica donde se pueda resolver problemas técnicos, ¿ya? Se puede agarrar a un set de problemas que sabes que han venido o van a venir en entrevistas de trabajo para compañías, ¿no? Y resolver, ¿ya? El único requisito para tomar es un curso diferente, ¿ya? Es que ya se necesita dominar estas bases, porque si no, lo que va a suceder es gran parte de los estudiantes que van a estar ahí van a empezar a volar, y eso es lo que no se quiere tampoco. Entonces mi recomendación, y esto lo pongo a sugerencia, ¿ya? Para que lo pongan en el feedback, hagan llegar ese feedback también a Roxana o a Doménica, es que puede haber grupos especializados, ¿no? Hay un porcentaje importante de este grupo, de las personas que entran nuevas, que necesitan las bases, ¿ya? Pero hay otro porcentaje también importante que ya tienen estas bases, pero necesitan más. Necesitan practicar con problemas mucho más complejos, mucho más avanzados, ¿ya? Que ya tienen ya dominio sobre big connotation, que ya tienen ya dominio sobre estrategias algorítmicas básicas, ¿no? Divide vencerás, algo de programación dinámica, de grafos, estos conceptos ya se lo saben bien, entonces ellos están listos para resolver problemas más complejos, ¿no? Pero eso
Eso depende también de tener ese grupo importante, ¿no? Obviamente se tendría que hacer un test, ¿ya? Un test para saber quiénes podrían estar en ese grupo. Y yo con gusto podría dar esas clases. Me gustaría dar un pequeño feedback también. Creo que sería de ayuda tener una clase como de nivelación, tanto a nivel matemático como a nivel de Python básico, para todas las personas que tal vez no tengan una buena base ni en Python ni tal vez en matemática, para explicar, por ejemplo, qué es un logaritmo, qué es un polinomio, todas esas estructuras básicas de matemáticas que son un repaso, tal vez no es necesario tanta profundidad en eso, pero sería de ayuda. Y lo otro que también creo que sería de ayuda, pero esto tal vez sería para otro curso, sería un curso que refuerce, por ejemplo, buenas prácticas de programación con clean coding o tal vez también estructuras de patrones de diseño que también ayudan a solucionar problemas en entrevista y también en el trabajo. Creo que también sería un curso sobre eso, sería bastante bueno. Correcto, correcto. Pónganlo en feedback. Y a llegar ese tipo de feedbacks también cuando tengan la oportunidad a Doménica y a Roxana. De ellos depende de que se aperture ese tipo de cursos especializados, ¿no? Bueno, si no hay nada más que compartir. No, yo estoy muy de acuerdo con la última aporte que hizo el compañero. Porque digamos, aunque hay muchos pues, que son ingenieros, pues sabemos otros que digamos no lo somos y digamos no es, aquí lo dicen desde el principio, no es necesario ser profesional para poder de pronto ingresar, ¿cierto? Voy a poner de pronto un ejemplo en la academia donde yo estoy de inglés. Al principio dan como 3 clases y ellos te las regalan. Y esas 3 clases, si uno las quiere, las toma, si no, no. Y en esas 3 primeras clases te van a enseñar a decir los colores, los números, o sea, lo más básico. Y si ya vos te sentís que no necesitas eso, te pasas eso, ¿cierto? Pero igual lo dan, ¿cierto? Igual a lo que decía el compañero, que sería bueno tener de pronto un repaso de cosas muy, muy básicas hasta también, digamos, lo que se necesita para uno prepararse para próximas clases. Entonces sería bacano para el tema de como iniciación a estas clases. Correcto, correcto. A mí me gustaría añadir algo. Yo soy Pedro. Esta es mi segunda clase. Soy nuevo en Python. Me dediqué recientemente muchos años como Configuration Manager. Sin embargo, tengo una formación de developer y además de casi 18 años. Para mí Python es un lenguaje muy, muy nuevo. Sin embargo, como ingeniero no lo veo desafiante, dado que es solo entender la sintaxis. Cuando ya tienes una experiencia en lenguajes previos como C++ o C# y entiendes un poquito de algoritmia. Sí estoy de acuerdo con las últimas dos feedbacks respecto a lo mejor separar o tener dos approaches, quizá para los que no entienden mucho de algoritmia y para los que no sabemos mucho de la sintaxis de Python aún. Digo, como bien dices, tu clase es más como para enriquecernos más con todo este expertise y todos estos juegos de mover la mente y entender la algoritmia. Y sí estoy de acuerdo que si quieres como aprender Python, pues habría que ponerle por nuestro lado en un cursillo básico o algún libro importante de cómo entender los primeros pasos de Python para poder abordar después ya con el conocimiento de la sintaxis pues los retos de la algoritmia, ¿no? Pero sí como que tener estos dos approaches sería muy, muy importante para todos en general, ¿no? Se me hace bastante, a mí me encanta todo esto de desmenuzar los problemas porque pienso yo que son la base de cualquier buen programador y buen
ingeniero, porque no siempre los problemas vienen como receta de cocina, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Es una forma que se nos ocurrió, pero se nos pudo haber ocurrido de muchas otras formas. Y esto va a depender del contexto, ¿no? De cómo surge en el lugar donde lo vamos a aplicar. Pero tener estas como mapas mentales de estrategias quizás sea interesante como un approach, ¿no? Y bueno, y cada quien hacer su tarea de ponerse a estudiar el lenguaje para que todos nos podamos subir en la misma sintaxis. Quizá esto pueda servir. Y pues muchas gracias, me encantan las clases y se me hacen bastante enriquecedoras, ¿no? El reto. Quizá nos falta a todos los demás subirnos más al lenguaje y subirnos más a este camino, a este carril, para que haya más debate, más comentarios, se mueva más esto, ¿no? Y no simplemente se quede en mirarte y mirarnos y no tener preguntas ni aportar, ¿no? Creo que eso nos falta. Gracias. Gracias por participar. Un último aporte, ¿no? Sí. No sé si tendrán disponible los posibles temas que se vayan a poder tocar la siguiente sesión. De esa manera, no sé, podríamos, como dijo la última participación, estudiar un poquito más sobre ese concepto y cosa que la clase sea un poco más dinámica, ¿no? También tengamos algo que aportar, ya que hayamos visto un poco más del tema. Eso es algo muy bueno. Yo pensé que les había compartido eso Roxana, ¿no? Creo que no lo vi al menos. Ya, en general, a ver, déjame ver si que esto está actualizado. Ya no está actualizado. Ya, entonces, yo me llevo como tarea para enviarle la lista de temas que se van a hacer. ¿Ya? Para hacer un recuento rápido, lo que hemos hecho son arrays, linked list, stack and queues, trees, hemos hecho la introducción de trees hoy día, junto con el concepto de stacks and queues. La sesión del día siguiente, la sesión de las 2 próximas semanas va a ser Dynamic Programming. ¿Ya? Dynamic Programming, voy a hacer 2 sesiones, ¿ya? En las próximas 2 semanas. Es un concepto nuevo para la mayoría y es un concepto medio difícil de... A ver, es un concepto nuevo, ¿ya? No es difícil de entender, pero sí toma tiempo en explicar todas las bases relacionadas de Dynamic Programming. Greedy, grafos de nuevo. Y finalmente System Design Interviews o Case Interviews. Esas son las secciones. Esas son todas las clases. Entonces yo les envío un resumen de todo esto ahora. Y ya. Yo quería hacer un aporte. Claro. Para complementar ese tema de los estudios adicionales de la pantalla, les voy a mostrar qué podemos conseguir. Bueno, el asunto es que si tienen correo educativo, .edu, lo que sea, ustedes pueden acceder al GitHub Pack, Student Pack, y ahí hay hay muchas ofertas, entre ellas está una que se llama Interview Cake, y ahí básicamente está el programa, a grandes rasgos está un programa similar al que estamos mirando acá. Entonces, voy a dejar el link para que lo conozcan ahí en el Zulip. Sí, súper recomendado. GitHub Pack. GitHub Student Pack, y ahí está, sí, ahí está Interview Cake, y por ser parte de ese grupo de estudiantes, tienen 3 semanas de acceso a ese curso, a esa plataforma. Y pues si no lo tienen, está, por esto del COVID, está a $29, creo, todo el curso. Entonces, ahora les comparto el enlace. Y pues,
gracias también. Estas clases las he encontrado muy, muy interesantes y he aprendido bastante. Así que gracias. Gracias a ti, gracias por participar. Sí, súper recomendado. Los que tengan oportunidad de acceder al GitHub Pack, no solamente van a tener acceso al Cake Interview, sino hay un montón de materiales. Por ejemplo, educative.io, ¿ya? En educative.io van a encontrar un montón de información relacionada a bases sobre algoritmos, estructuras de datos, etcétera, etcétera. Ok, entonces, el temario ya les he mandado en el canal TechTrack. Eso sería todo de mi parte, ¿ya? Por favor, no se olviden todas las participaciones que han hecho ahora, el feedback que han dado ahora, escríbanlo en el link que les he pasado, en el feedback form, ¿ya? Y vamos a trabajar para utilizar toda esa información para mejorar las clases. Y si es que es posible, extender una sesión o partir la sesión y enfocarse en una sesión especializada en problemas específicos. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Gracias por participar y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, que estés bien. Hasta luego. Muchas Chao, chao. gracias. Chao, chao.